Al pasar junto a la enfermera, el director del hospital quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace 20 años. El Hospital San Ángel palpitaba con la energía frenética de las urgencias y la tranquilidad meticulosa de las rutinas diarias. Entre las paredes blancas y los pasillos concurridos, Alejandro Mendoza, el dedicado director, se destacaba por su presencia imponente y su eficiencia incuestionable. Su figura era una constante en el hospital, un pilar de fuerza y liderazgo, pero pocos sabían del dolor que escondía. Hace 20 años, su hija Carolina había desaparecido misteriosamente, dejando un vacío que ni el tiempo ni el trabajo incesante pudieron llenar. Esa mañana, mientras Alejandro revisaba los informes en su oficina, una nueva presencia en el hospital captó su atención. Isabel, una nueva enfermera, se movía con gracia y seguridad entre los pacientes, distribuyendo sonrisas y cuidados. Había algo en ella que parecía tocar una cuerda olvidada en su corazón, un sentimiento de déjà vu que él no podía ignorar. Saliendo de su oficina, Alejandro caminó por los pasillos hasta el ala de enfermería. Observaba a Isabel de lejos, tratando de entender por qué le resultaba tan familiar. En un momento dado, Isabel se inclinó para ayudar a un paciente anciano a levantarse, y un brillo dorado colgando de su cuello llamó la atención de Alejandro. Era un colgante con una rosa grabada. El corazón de Alejandro se aceleró. Conocía ese colgante. Era el mismo que Carolina usaba el día que desapareció. Cada detalle, desde la delicadeza del grabado hasta la cadena de oro, era idéntico. Por un momento, el mundo alrededor de Alejandro desapareció y fue transportado de regreso a ese fatídico día. Con las manos temblorosas se acercó a Isabel. «Disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, la voz cargada de una emoción contenida. Isabel lo miró, con los ojos grandes y curiosos. «Claro, señor Mendoza. ¿En qué puedo ayudarlo?». Alejandro señaló el colgante. «¿Ese collar? ¿Dónde lo conseguiste?». Isabel llevó la mano al cuello, tocando el colgante como si fuera un amuleto precioso. «Fue un regalo. Mi madre me lo dio cuando era pequeña. Siempre decía que era muy especial». Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Alejandro, cada sílaba alimentando la llama de esperanza que comenzaba a arder en su corazón. No podía ignorar la coincidencia. Tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una nueva oportunidad de encontrar a su hija. «Este colgante es muy parecido a uno que mi hija usaba antes de desaparecer», confesó Alejandro, los ojos fijos en los de Isabel, buscando alguna señal de reconocimiento. Isabel frunció el ceño, sorprendida. ¿Su hija? No sabía que tenía una hija. Alejandro asintió con la voz entrecortada. «La tuve. Desapareció hace 20 años. Desde entonces no hemos tenido ninguna pista. Hasta ahora». Isabel guardó silencio, el peso de las palabras de Alejandro comenzando a asentarse sobre ella. Había algo inexplicable en esa conexión, un lazo invisible que los unía de manera misteriosa. Y así, en ese hospital, entre las incertidumbres y el dolor del pasado, una nueva esperanza comenzaba a nacer, prometiendo desenterrar secretos y revelar verdades ocultas por mucho tiempo. Mientras Alejandro se alejaba, con el corazón aún acelerado y la mente llena de preguntas, sabía que ese encuentro no era una simple coincidencia. Era el inicio de una jornada que cambiaría sus vidas para siempre. El Hospital San Ángel estaba envuelto en su habitual bullicio, pero para Alejandro Mendoza, el mundo parecía girar a un ritmo diferente desde su encuentro con Isabel. El colgante con la rosa grabada había despertado una esperanza que pensaba que estaba para siempre dormida. Sabía que necesitaba investigar más sobre la historia de Isabel, pero ¿cómo abordar el asunto sin levantar sospechas? Esa tarde, Alejandro encontró a Isabel en la sala de descanso de las enfermeras. Con una sonrisa gentil, se acercó y tomó una silla. «Isabel, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu vida?», comenzó él, tratando de mantener la voz casual. Isabel lo miró, sorprendida, pero asintió. «Claro, señor Mendoza.
¿Qué le gustaría saber? Alejandro respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mencionaste que recibiste el colgante de tu madre adoptiva. ¿Puedes contarme más sobre tu adopción? Isabel asintió lentamente. Me encontraron en un orfanato cuando era muy pequeña. No sé mucho sobre mis padres biológicos. Mi madre adoptiva me encontró y me adoptó cuando tenía unos 3 años. Ella siempre decía que el colgante era lo único que tenían conmigo. Alejandro sintió una ola de emoción al escuchar eso. ¿Y nunca intentaste averiguar más sobre tus padres biológicos? Isabel negó con la cabeza. Mi madre adoptiva siempre fue todo para mí. Nunca sentí la necesidad de buscar, pero a veces me pregunto sobre mi verdadera origen. Alejandro sonrió, tratando de ocultar la urgencia en su voz. Tal vez sea algo que deberías considerar. A veces, el pasado puede ayudarnos a entender mejor quiénes somos. Con eso, se despidió de Isabel dejándola pensativa. Alejandro sabía que necesitaba actuar rápidamente. En el silencio de su oficina, contactó a un laboratorio de confianza y arregló todo para realizar una prueba de ADN sin levantar sospechas. Esa noche, llevó una muestra de cabello de Isabel, que consiguió discretamente al laboratorio. Los días siguientes fueron una tortura para Alejandro. Cada vez que veía a Isabel, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Revivía momentos del pasado, recordando la sonrisa de Carolina e imaginando cómo sería ahora. ¿Podría Isabel realmente ser su hija perdida? Mientras esperaba los resultados de la prueba, Alejandro comenzó a observar a Isabel con más atención. Notó pequeños gestos y manías que le parecían extrañamente familiares. La forma en que sonreía, cómo inclinaba la cabeza al escuchar a alguien, todo parecía un eco del pasado. Una tarde, Isabel encontró a Alejandro en los pasillos del hospital. «Señor Mendoza, ¿todo está bien? Parece preocupado». Alejandro forzó una sonrisa. «Estoy bien, Isabel, solo algunas cosas en la cabeza». Ella asintió, pero no parecía convencida. «Si necesita algo, estoy aquí». Alejandro agradeció y la observó alejarse. Se sentía cada vez más convencido de que Isabel era su Carolina. Sin embargo, sabía que necesitaba los resultados de la prueba para estar seguro. Hasta entonces, lucharía por mantener la calma y esperar. Finalmente, llegó el día. Alejandro recibió un sobre del laboratorio. Con las manos temblorosas, abrió el documento y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras asimilaba la confirmación. Isabel era, de hecho, su hija perdida. El corazón de Alejandro estalló de alegría y alivio. Sabía que tenía mucho que hablar con Isabel, pero antes necesitaba encontrar el momento adecuado. Con la prueba en mano, estaba más decidido que nunca a reconectar con su hija y entender todo lo que había sucedido en los últimos 20 años. La jornada de descubrimiento apenas comenzaba, y Alejandro estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. Alejandro pasó toda la noche revisando los resultados de la prueba de ADN. Apenas podía creer que, después de 20 años de incertidumbre y dolor, finalmente había encontrado a su hija. El amanecer trajo un nuevo sentido de propósito y una ansiedad abrumadora. Sabía que tenía que contarle la verdad a Isabel, pero temía su reacción. A media mañana, pidió a Isabel que se reuniera con él en su oficina. Cuando ella entró, notó inmediatamente la tensión en el aire. Alejandro, visiblemente emocionado, le indicó que se sentara. «Isabel, necesito contarte algo muy importante», comenzó él, con la voz temblando. «Esto puede cambiarlo todo para nosotros dos». Isabel frunció el ceño, confundida y preocupada. «¿Qué está pasando, señor Mendoza?». Alejandro respiró hondo, sosteniendo los resultados de la prueba de ADN. «Hice una prueba de ADN, Isabel. Necesitaba confirmar una sospecha, una esperanza que tenía desde el momento en que vi ese colgante en tu cuello». Isabel lo miró perpleja. «¿Prueba de ADN? ¿Pero por qué?». Alejandro le entregó el sobre, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres mi hija, Carolina. Desapareciste hace 20 años y desde entonces nunca dejé de buscarte.
El shock de Isabel era palpable. Ella miró el sobre, luego a Alejandro, tratando de procesar sus palabras. ¿Su hija? Pero, ¿cómo es posible? Alejandro comenzó a explicar con la voz cargada de emoción. Fuiste secuestrada cuando tenías apenas 3 años. La policía nunca pudo encontrar pistas concretas, pero yo nunca perdí la esperanza. Y entonces apareciste aquí, con el mismo colgante que usabas ese día. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mi madre adoptiva me dijo que fui encontrada en un orfanato, pero nunca supe detalles sobre mis padres biológicos. Alejandro asintió, comprendiendo su confusión. Sé que es mucho para procesar, pero los resultados son claros. Eres Carolina, mi hija. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. Es tanto para asimilar. Toda mi vida pensé que mi madre adoptiva era la única familia que tenía. Alejandro se acercó, tomando las manos de Isabel. Lo entiendo, y no quiero presionarte. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte y buscarte. Tenemos mucho que recuperar, pero estoy aquí para ti. Isabel comenzó a contar su historia, con los ojos aún llenos de lágrimas. Mi madre adoptiva era una mujer increíble. Me dio todo lo que pudo y siempre me amó. Pero siempre sentí que faltaba algo, una pieza del rompecabezas de mi vida. Alejandro escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Quiero conocer esa parte de tu vida, Isabel. Quiero entender todo lo que has pasado. Pasaron horas conversando, compartiendo historias y lágrimas. El dolor del pasado y la esperanza del futuro se entrelazaban en cada palabra. Isabel habló sobre su vida en el orfanato, la adopción y su infancia con su madre adoptiva. Alejandro, por su parte, contó sobre su búsqueda incesante y el vacío que sintió durante todos esos años. Al final de la conversación, ambos estaban exhaustos, pero sentían que una nueva conexión se estaba formando. Isabel miró a Alejandro, con su corazón lleno de emociones encontradas. Quiero intentar reconstruir este vínculo, papá. Quiero conocerte y entender nuestra historia. Alejandro sonrió, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Nada me haría más feliz, querida. Tenemos un largo camino por delante, pero estoy listo para cada paso. Con este compromiso mutuo, padre e hija comenzaban una nueva fase en sus vidas. El camino por delante estaría lleno de desafíos y descubrimientos, pero la esperanza y el amor finalmente los guiarían hacia un futuro juntos. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Alejandro e Isabel. Ambos estaban determinados a reconstruir el vínculo perdido, y eso significaba pasar mucho tiempo juntos. Alejandro se aseguraba de incluir a Isabel en su vida, mostrándole las sutilezas de su nueva identidad y compartiendo recuerdos que había guardado con cariño a lo largo de los años. Alejandro comenzó mostrando a Isabel fotos antiguas. «Aquí estás tú con 3 años en tu cumpleaños», dijo él, señalando una foto de una niña sonriente con un pastel de chocolate. «Siempre te encantó el chocolate». Isabel sonrió, tocando la imagen con cuidado. «Es extraño pensar que esa soy yo. Parece una vida tan lejana». «Lo entiendo», respondió Alejandro, con los ojos brillando de emoción. «Pero cada pequeño recuerdo es una pieza del rompecabezas que nos ayudará a reconstruir nuestra historia». Cada día, Alejandro e Isabel creaban nuevos recuerdos. Paseaban por el parque donde él solía llevarla cuando era pequeña, visitaban lugares significativos de la ciudad y compartían comidas en casa. Isabel conoció a algunos de los amigos de Alejandro, quienes la recibieron calurosamente, emocionados con el reencuentro. Una tarde soleada, Alejandro llevó a Isabel a visitar la casa de su infancia. El lugar estaba casi intacto, con los mismos muebles y decoración. «Esta era tu sala de juegos», dijo Alejandro, abriendo la puerta de una habitación llena de juguetes antiguos. «Pasabas horas aquí, inventando historias y juegos». Isabel entró en la habitación, sintiendo una oleada de nostalgia. «Es como si una parte de mí estuviera despertando», dijo ella, tomando una muñeca de trapo que le parecía familiar.
Recuerdo vagamente esta muñeca. Alejandro sonrió. Esa era tu favorita. La llevabas a todas partes. Además de los momentos de alegría, también había momentos de tristeza. Isabel se sentía dividida entre la alegría de encontrar a su padre biológico y el dolor de pensar en su madre adoptiva, que había fallecido hace algunos años. En una noche tranquila, mientras Alejandro preparaba la cena, Isabel se abrió sobre sus sentimientos. «Siento que estoy traicionando a mi madre adoptiva», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella fue todo para mí durante todos estos años. Y ahora, aquí estoy, tratando de ser parte de otra familia». Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella, abrazándola con ternura. «Yo sé que es difícil, querida, pero tu madre adoptiva siempre será parte de quien eres. Ella te amó y cuidó de ti cuando yo no podía. Nada puede cambiar eso». Isabel asintió secándose las lágrimas. «Quiero honrar su memoria, pero también quiero conocerte y esta nueva vida». «Lo haremos juntos», dijo Alejandro suavemente. «No estamos borrando el pasado, solo agregando nuevos capítulos a tu historia». La introducción de Isabel a la familia fue un paso crucial en la reconstrucción del vínculo. Alejandro organizó una cena para que conociera a sus tíos, primos y abuelos. La reunión estuvo llena de emoción, con abrazos apretados y lágrimas de alegría. Cada miembro de la familia compartía historias sobre Carolina, ayudando a Isabel a entender más sobre sus raíces. Una noche, mientras caminaban por el jardín de la casa de Alejandro, Isabel le tomó la mano. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo ella, con la voz llena de gratitud. «Sé que tenemos un largo camino por delante, pero estoy feliz de estar aquí contigo». Alejandro apretó su mano, su corazón desbordante de amor. «Nunca desistiría de ti, hija. Vamos a construir nuestro futuro juntos, día tras día». Con la determinación de enfrentar los desafíos y la alegría de descubrir el presente, Alejandro e Isabel continuaron su viaje de reconstrucción. Cada día traía nuevos descubrimientos y, poco a poco, el lazo entre padre e hija se fortalecía, demostrando que el amor y la esperanza pueden superar incluso las separaciones más profundas. El Hospital San Ángel, que había sido escenario de tantas emociones recientes, estaba a punto de presenciar otro giro en la vida de Alejandro e Isabel. Tras semanas de reconexión y construcción de un nuevo vínculo, un examen de rutina trajo una noticia devastadora. Alejandro estaba en su oficina cuando recibió la llamada del laboratorio. El tono grave del médico al otro lado de la línea hizo que su corazón se helara. «Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre los resultados de los exámenes de Isabel». Sin perder tiempo, Alejandro fue a la sala de diagnósticos. Al entrar, vio al jefe de médicos con semblante preocupado. «Alejandro, los exámenes de Isabel revelaron algo grave. Tiene una forma agresiva de leucemia». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Alejandro. «¿Leucemia? Pero ¿cómo es posible? Ella parecía tan saludable». El médico suspiró. «Lamentablemente, algunas formas de leucemia se desarrollan rápidamente y pueden ser asintomáticas hasta llegar a una etapa avanzada. Necesitamos iniciar el tratamiento de inmediato». Alejandro sintió una ola de desesperación, pero rápidamente se recompuso. «Usaremos todos los recursos del hospital. Haremos todo lo posible para salvarla». Al encontrar a Isabel, Alejandro intentó mantener la calma. Sabía que tenía que ser fuerte por ella. «Isabel, necesitamos hablar sobre tus exámenes», comenzó, sentándose a su lado. Isabel, percibiendo la seriedad en el rostro de su padre, se puso aprensiva. «¿Qué pasó? ¿Algo está mal?». Alejandro sostuvo sus manos con firmeza. «Los exámenes revelaron que tienes leucemia, pero no te preocupes. Vamos a luchar contra esto juntos. Usaré todos los recursos del hospital para asegurarnos de que recibas el mejor tratamiento posible». Isabel quedó en shock, pero sintió la fuerza y la determinación de Alejandro. «Confío en ti, papá».
sé que harás lo mejor por mí. El tratamiento intensivo comenzó al día siguiente. Isabel fue internada y sometida a una batería de pruebas adicionales para determinar el mejor curso de acción. Alejandro estuvo a su lado en cada paso, conversando con especialistas, supervisando procedimientos y asegurándose de que nada se descuidara. Los días en el hospital eran largos y agotadores. Isabel pasaba por sesiones de quimioterapia y los efectos secundarios comenzaban a manifestarse. Alejandro estaba siempre presente, sosteniendo su mano, ofreciendo palabras de aliento y trayendo pequeños consuelos para hacer los días menos dolorosos. Una tarde, mientras Isabel descansaba tras una sesión particularmente difícil, Alejandro se sentó a su lado y comenzó a hablar sobre sus recuerdos de Carolina. Cuando eras pequeña, solías correr por el jardín, tratando de atrapar mariposas. Tu risa era la cosa más linda del mundo. Isabel, aunque débil, sonrió. Quiero ver ese jardín de nuevo. Quiero correr tras las mariposas. Alejandro contuvo las lágrimas, decidido a mantener viva la esperanza. Lo harás, querida. Pasaremos por esto juntos y pronto estarás corriendo en el jardín de nuevo. Los amigos y familiares de Alejandro e Isabel también se movilizaron. La sala de Isabel estaba siempre llena de flores, tarjetas y pequeños regalos que traían un poco de color y alegría a su rutina hospitalaria. Cada visita era una demostración de amor y apoyo, reforzando la red de afecto que rodeaba a Isabel. El tratamiento continuaba, y había días buenos y días malos, pero la determinación de Alejandro y la confianza de Isabel crearon un lazo aún más fuerte entre padre e hija. Se apoyaban mutuamente, enfrentando cada desafío con valentía y esperanza. Una noche, mientras Alejandro tomaba notas en su agenda junto a la cama de Isabel, ella susurró: «Papá, gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti». Alejandro sonrió, apretando su mano. «Siempre estaré aquí, Isabel, siempre». La batalla estaba lejos de ser ganada, pero juntos, Alejandro e Isabel enfrentarían cada obstáculo con la fuerza del amor y la determinación. La esperanza de un futuro mejor mantenía viva la llama que los guiaba a través de las sombras de la enfermedad, prometiendo días más brillantes por delante. Los pasillos del Hospital San Ángel, que habían sido escenario de tanta angustia, comenzaban a resonar con una esperanza renovada. Los días difíciles de tratamiento comenzaban a dar paso a pequeños pero significativos signos de recuperación en Isabel. Alejandro, siempre a su lado, observaba con gratitud y un renovado optimismo cada progreso que ella hacía. Una mañana soleada, Isabel despertó sintiéndose diferente. Había más energía en su cuerpo, y la debilidad extrema que la había acompañado durante semanas parecía estar disminuyendo. Alejandro notó inmediatamente el cambio en su semblante. «Te ves más animada hoy», dijo él, sonriendo al verla sentada en la cama, con un brillo en los ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. Isabel le devolvió la sonrisa. «Me siento más fuerte, papá. Creo que el tratamiento está funcionando». Los exámenes confirmaron sus esperanzas. Los niveles de células cancerígenas en la sangre de Isabel estaban disminuyendo, una señal clara de que la quimioterapia estaba surtiendo efecto. El alivio que inundó a Alejandro fue inmenso. Abrazó a Isabel, con lágrimas de alegría fluyendo libremente. «Vamos a superar esto, Isabel. Vamos a recuperar todo lo que perdimos», dijo él, con la voz entrecortada por la emoción. Con Isabel recuperándose lentamente, Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a crecer en su corazón. El misterio de la desaparición de Carolina, tantos años atrás, aún lo atormentaba. Ahora que Isabel estaba más fuerte, decidió que era hora de descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquel día fatídico. Alejandro comenzó su investigación en silencio, sin querer preocupar a Isabel. Revisó antiguos archivos policiales, habló con detectives retirados y consultó registros hospitalarios de la época. Cada pista, por pequeña que fuera, era analizada minuciosamente. Una tarde,
Alejandro se reunió con el detective Jorge Ramírez, quien había liderado la investigación sobre la desaparición de Carolina hace 20 años. Jorge, ahora retirado, aún recordaba el caso con claridad. «Fue uno de los casos más difíciles de mi carrera», dijo Jorge, con los ojos reflejando la seriedad del pasado. «Nunca logramos encontrar una pista sólida sobre lo que pasó con tu hija». Alejandro suspiró. «Necesito respuestas, Jorge. Ahora que la he encontrado, necesito entender qué pasó para que podamos seguir adelante». Jorge asintió, comprendiendo la determinación de Alejandro. «Te ayudaré en lo que pueda. Vamos a revisar los archivos y ver si hay algo que se nos haya pasado». Mientras Alejandro se sumergía cada vez más en la investigación, Isabel seguía mejorando. Ella empezaba a salir de su cuarto en el hospital, caminando por los pasillos, recuperando gradualmente su fuerza. La presencia constante de familiares y amigos ayudaba a mantener su ánimo elevado. Una tarde, Isabel y Alejandro caminaban por el jardín del hospital. Isabel miró a su padre, la gratitud reflejada en su rostro. «Papá, sé que aún tenemos un largo camino por delante, pero estoy tan feliz de estar aquí contigo». Alejandro sonrió, tomando su mano. «Y yo estoy feliz de haberte encontrado, Isabel. Prometo que haré todo lo posible para protegerte y cuidarte». Sin embargo, la mente de Alejandro estaba dividida. Mientras se alegraba con la recuperación de Isabel, no podía dejar de pensar en las nuevas pistas que surgían sobre la desaparición de Carolina. Cada descubrimiento, cada fragmento de información lo acercaba más a la verdad. Una noche, Alejandro recibió una llamada que podría cambiarlo todo. «Señor Mendoza, encontramos algo en los archivos antiguos. Es una pista que podría ayudarnos a entender lo que realmente pasó con su hija». El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que estaba a punto de descubrir algo crucial, pero, al mismo tiempo, temía lo que esa verdad podría revelar. Con Isabel aún en recuperación, necesitaba ser cauteloso sobre cómo y cuándo compartir esta nueva información. El camino hacia la verdad estaba lejos de terminar, pero Alejandro estaba más decidido que nunca. Sabía que la clave para un futuro pacífico estaba en resolver el pasado, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera para proteger y cuidar de su hija, Isabel. Mientras los primeros signos de recuperación de Isabel traían una nueva esperanza, Alejandro se preparaba para enfrentar las sombras del pasado, decidido a finalmente desentrañar el misterio que había atormentado sus vidas. Las semanas pasaban, y la recuperación de Isabel continuaba trayendo alivio y alegría a Alejandro. Sin embargo, el misterio del pasado persistía como una sombra constante en su mente. Las pistas que Alejandro había reunido durante su investigación empezaban a formar un cuadro perturbador, y el nombre que surgía repetidamente era el de su antiguo amigo y colega, el doctor Hernán Torres. Alejandro y Hernán habían trabajado juntos muchos años en el Hospital San Ángel. Hernán era un médico respetado y querido por muchos, pero las nuevas evidencias sugerían que podría estar involucrado en la desaparición de Carolina. Alejandro se sentía dividido entre la lealtad a su amigo y la necesidad de descubrir la verdad. Una tarde, mientras Isabel descansaba, Alejandro se reunió con Jorge Ramírez para discutir los nuevos hallazgos. «Jorge, encontré algo que no puedo ignorar», dijo Alejandro, mostrando los documentos que vinculaban a Hernán con el caso. Jorge examinó los papeles cuidadosamente. «Estas evidencias son fuertes, Alejandro, pero confrontar a Hernán directamente será delicado. ¿Estás preparado para eso?». Alejandro asintió sintiendo el peso de la decisión. «Necesito saber la verdad. Si Hernán realmente está involucrado, necesito entender por qué». Con el corazón lleno de emociones, Alejandro programó un encuentro con Hernán en el hospital para el fin de semana, cuando habría menos movimiento. Al entrar en la sala de conferencias, encontró a su amigo ya esperando, con una sonrisa acogedora que no lograba aliviar la tensión. «Alejandro, es bueno verte. ¿Qué sucede? Parecías urgente por teléfono», dijo Hernán con una expresión curiosa.
Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. Hernán, necesitamos hablar sobre algo muy serio. Es sobre la desaparición de Carolina. La sonrisa de Hernán desapareció de inmediato, reemplazada por una expresión de sorpresa. ¿Qué quieres decir, Alejandro? ¿Qué tiene que ver Carolina conmigo? Alejandro puso los documentos sobre la mesa. Estas evidencias sugieren que de alguna manera estuviste involucrado. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué su nombre está relacionado contigo? Hernán tomó los papeles, examinándolos con cuidado. El silencio en la sala era palpable, hasta que finalmente miró a Alejandro con ojos cargados de una profunda tristeza. Alejandro, hay algo que no sabes, algo que he mantenido oculto por muchos años. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habla, Hernán, necesito saber la verdad. Hernán suspiró visiblemente afectado. En la época en que Carolina desapareció, estaba involucrado en un proyecto de investigación clandestino. Era algo que nunca debería haber ocurrido en el hospital, pero fui presionado por inversores poderosos. Querían realizar pruebas en niños, y Carolina fue secuestrada para eso. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Sabías de esto y no hiciste nada? ¿Dejaste que mi hija sufriera por dinero? Hernán negó con la cabeza, lágrimas empezando a brotar en sus ojos. Me arrepentí desde el primer momento, Alejandro, pero fui amenazado. Dijeron que harían lo mismo con mi familia si hablaba. Intenté protegerte a ti y a Carolina, pero fallé. La rabia y el dolor se mezclaban en el corazón de Alejandro. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? ¿Por qué no la encontramos? Hernán secó sus lágrimas y continuó. Después de algunos años, el proyecto fue desmantelado y Carolina fue llevada a un orfanato, sin registros de su verdadera identidad. Intenté encontrarla, pero fue demasiado tarde. Cuando supe que Isabel era tu hija, mi mundo se desmoronó. No sabía cómo decírtelo. Alejandro sintió una mezcla de rabia y compasión. Quería odiar a Hernán, pero también veía la genuina angustia en su rostro. Tienes que pagar por esto, Hernán. Pero primero asegurémonos de que Isabel sepa la verdad. Hernán asintió resignado. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Solo quiero que ustedes dos encuentren paz. Alejandro dejó la sala, su mente girando con la revelación. Sabía que la jornada aún estaba lejos de terminar, pero tenía la verdad que necesitaba para seguir adelante. Ahora, el desafío sería contárselo a Isabel y ayudarla a entender y procesar lo que había sucedido. Mientras Alejandro caminaba por los pasillos del hospital, una nueva determinación crecía dentro de él. Haría todo lo posible para proteger a Isabel y asegurarse de que los responsables pagaran por sus crímenes, y por encima de todo, se esforzaría por reconstruir el futuro que ambos merecían, libre de las sombras del pasado. La revelación trajo una nueva capa de complejidad a la vida de Alejandro e Isabel, pero también ofreció la oportunidad de finalmente cerrar las heridas abiertas hace tanto tiempo. Juntos, enfrentarían cualquier adversidad, armados con la fuerza del amor y la verdad. La revelación de Hernán sobre la desaparición de Carolina había dejado a Alejandro con una mezcla de ira, tristeza y determinación. Sabía que necesitaba confrontar a Hernán directamente para obtener todas las respuestas. Con el corazón pesado, Alejandro concertó una reunión en el despacho de Hernán, decidido a enfrentar a su viejo amigo y colega. El día señalado, Alejandro entró en la oficina de Hernán, sintiendo la tensión en el aire. Hernán estaba sentado a la mesa, visiblemente nervioso. La sonrisa amigable con la que solía recibir a Alejandro estaba ausente, sustituida por una expresión de culpa y miedo. Alejandro, estoy aquí para decirte todo, comenzó Hernán, intentando mantener la compostura. Alejandro no perdió tiempo. Hernán, necesito toda la verdad. ¿Qué pasó realmente con Carolina? ¿Por qué lo hiciste? Hernán desvió la mirada con las manos temblorosas. Fue envidia, Alejandro, pura y simple envidia. Siempre estuve a la sombra de tu éxito, de tu vida perfecta, y entonces cuando nació Carolina me di cuenta de que nunca podría tener lo que tú tenías.
Alejandro sintió la rabia hervir dentro de sí. ¿Así que secuestraste a mi hija por envidia? ¿Destruiste mi vida por una rivalidad mezquina? Hernán sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No era para ser así. Al principio solo quería perjudicarte profesionalmente, quitarte de mi camino. Pero entonces, la idea de quitarte algo más preciado se convirtió en una obsesión. Alejandro dio un paso adelante, su voz cargada de furia. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Hernán respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Manipulé los registros. Cuando Carolina fue llevada, ya lo tenía todo planeado. Usé contactos en el orfanato para asegurarme de que fuera adoptada por alguien de confianza, alguien que nunca le permitiría descubrir la verdad. Mi intención era que nunca la encontraras. Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Y Isabel? ¿Sabías que ella era Carolina todo el tiempo? Hernán asintió, la vergüenza reflejada en su rostro. Lo supe cuando vi el colgante que llevaba. Era la misma rosa que tenía Carolina. Cuando empezaste a acercarte a ella, me di cuenta de que ya no podía ocultar la verdad. Mi arrepentimiento me consumía, pero no sabía cómo decírtelo. Alejandro se acercó más, la ira en su voz clara. Destruiste nuestras vidas, Hernán. Pero ahora vamos a corregir esto. Vas a entregarte y enfrentar las consecuencias de tus actos. Hernán comenzó a llorar abiertamente, su culpa evidente. Lo sé, Alejandro. Estoy dispuesto a pagar por todo lo que hice. Pero por favor, perdóname, aunque sea imposible. Alejandro guardó silencio por un momento, absorbiendo todo. Sentía un deseo ardiente de justicia, pero también una profunda tristeza por el amigo que había perdido por la envidia y la rivalidad. No sé si puedo perdonarte, Hernán, pero sé que necesito justicia para Carolina e Isabel. Hernán asintió, resignado. Haré lo que sea necesario, me entregaré y confesaré todo. Alejandro salió de la oficina, su corazón pesado, pero determinado. Sabía que necesitaba contarle a Isabel y prepararla para lo que estaba por venir. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, pensaba en cómo podría ayudar a su hija a procesar esta nueva revelación. Al encontrar a Isabel, Alejandro la llevó a un lugar tranquilo en el jardín del hospital. Isabel, necesitamos hablar sobre algo muy serio, dijo él, con la voz suave pero firme. Isabel, percibiendo la gravedad en el tono de su padre, asintió. ¿Qué pasó, papá? Alejandro sostuvo sus manos mirándola a los ojos. Descubrí la verdad sobre tu desaparición. Fue Hernán, mi viejo amigo y colega. Él planeó todo por envidia y rivalidad. Manipuló tu adopción para alejarte de mí y destruir nuestra vida. Isabel quedó en shock, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Alejandro abrazó a Isabel tratando de reconfortarla. Sé que es difícil de entender, querida, pero vamos a superar esto juntos. Él se va a entregar y enfrentará la justicia. Lo más importante es que estamos juntos ahora y nada podrá separarnos nuevamente. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Alejandro e Isabel se preparaban para enfrentar las consecuencias de la revelación de Hernán. La verdad finalmente había sido desenterrada, y juntos comenzarían a reconstruir sus vidas, libres de las sombras del pasado y listos para un futuro lleno de esperanza y amor. La noticia del arresto del doctor Hernán Torres se extendió rápidamente por el Hospital San Ángel, lanzando una sombra de sorpresa y consternación sobre todos. Hernán, que durante tanto tiempo había sido un médico respetado y colega, ahora era un hombre deshecho, consumido por la culpa y el arrepentimiento. En la mañana del arresto, Alejandro estaba presente, observando desde lejos mientras los policías conducían a Hernán fuera del hospital. El rostro de Hernán estaba marcado por la tristeza y el arrepentimiento. Antes de ser llevado, pidió hablar con Alejandro una última vez. Alejandro, sé que no merezco tu compasión, pero necesito decirte algo, dijo Hernán, con la voz débil y temblorosa. Me diagnosticaron una enfermedad terminal. No tengo mucho tiempo de vida.
Vivo con la culpa de lo que te hice a ti y a Carolina. Quiero que sepas que no hubo un día en que no me arrepintiera de mis acciones». Alejandro sintió una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Parte de él quería odiar a Hernán, pero otra parte sentía una profunda tristeza por ver a un hombre que una vez consideró un amigo reducido a esto. «Hernán, lo que hiciste fue imperdonable, pero ahora lo que importa es la justicia para Carolina e Isabel. Espero que encuentres paz de alguna forma». Hernán asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Alejandro. Deseo que tú e Isabel encuentren toda la felicidad del mundo, que puedan superar todo esto y encontrar la paz». Mientras los policías se llevaban a Hernán, Alejandro se quedó parado, observando hasta que el coche desapareció en la distancia. Se sentía aliviado por ver finalmente la justicia hacerse, pero al mismo tiempo, la revelación de la enfermedad terminal de Hernán trajo una sombra de tristeza. Alejandro sabía que no podía dejar que esta nueva revelación lo desviara de su enfoque principal, la recuperación de Isabel. Volvió al hospital, decidido a concentrar toda su energía y atención en su hija. Isabel aún estaba frágil, pero los signos de recuperación seguían siendo alentadores. En el cuarto del hospital, Isabel esperaba ansiosamente el regreso de Alejandro. Cuando él entró, ella inmediatamente notó la gravedad en su rostro. «¿Qué pasó, papá?». Alejandro se sentó a su lado, tomando su mano. «Hernán fue arrestado. Antes de ser llevado, me contó que tiene una enfermedad terminal. Está muriendo, Isabel». Isabel guardó silencio por un momento, procesando la información. «Entonces va a pagar por lo que hizo, pero también está sufriendo». Alejandro asintió. «Sí, está sufriendo, pero nuestro enfoque ahora es tu recuperación. Necesitamos mirar hacia el futuro, un futuro donde estés sana y feliz». Los días siguientes se dedicaron al tratamiento de Isabel. Alejandro pasaba cada momento posible a su lado, asegurándose de que recibiera el mejor cuidado. El equipo médico del hospital, conmovido por su historia, también se esforzaba al máximo. Con el tiempo, Isabel empezó a ganar más fuerza. Podía caminar por los pasillos del hospital sin sentirse exhausta e incluso participaba en pequeñas actividades recreativas organizadas por los enfermeros. Cada pequeño progreso era una victoria celebrada con entusiasmo por Alejandro y todos a su alrededor. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín del hospital, Isabel miró a Alejandro con gratitud. «Papá, no sé cómo lo habría logrado sin ti. Tu fuerza me dio esperanza en cada momento difícil». Alejandro sonrió, los ojos llenos de amor y orgullo. «Tú eres la verdadera fuerza aquí, Isabel. Ver tu valentía me inspira todos los días. Estamos juntos en esto y superaremos cualquier desafío». Con la prisión de Hernán y la revelación de su enfermedad terminal, la vida de Alejandro e Isabel tomaba un nuevo rumbo. Estaban decididos a reconstruir sus vidas, libres de las sombras del pasado. El camino aún no había terminado, pero cada día traía una nueva esperanza y la promesa de un futuro mejor. La unión entre padre e hija se fortalecía con cada momento compartido, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier adversidad, seguros de que el amor y la determinación los guiarían hacia días más luminosos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras Isabel continuaba respondiendo positivamente al tratamiento. El Hospital San Ángel, que una vez fue escenario de tanto dolor y misterio, ahora era el escenario de una notable recuperación y reconexión entre padre e hija. Cada día, Isabel ganaba más fuerza. Su cabello, que había caído debido a la quimioterapia, comenzó a crecer de nuevo. Su piel, antes pálida y cansada, recuperaba el brillo de la juventud. Alejandro siempre estaba a su lado, ofreciéndole apoyo y amor incondicional. Una mañana soleada, Alejandro llevó a Isabel a dar un paseo por el parque cercano al hospital. Las flores estaban en plena floración y el aire estaba lleno de fragancias dulces. Caminando lado a lado, compartieron risas y recuerdos,
disfrutando de la simplicidad de la compañía del otro. «Papá, ¿recuerdas esa historia que me contaste sobre la mariposa azul que siempre aparecía en el jardín de nuestra antigua casa?», preguntó Isabel, con una sonrisa nostálgica. Alejandro rió. «Claro que sí. Corrías tras ella todos los días, convencida de que era mágica. Creías que traía suerte». Isabel también rió. «¿Quién sabe? Tal vez realmente la traía, porque, a pesar de todo, nos reencontramos y estamos aquí juntos». Alejandro se detuvo, mirando a Isabel a los ojos. «Tienes razón. Y no hay nada más precioso que eso». Con la salud de Isabel mejorando significativamente, los médicos comenzaron a reducir la intensidad de los tratamientos, permitiéndole retomar una vida más normal. Isabel empezó a hacer planes para el futuro, ansiosa por aprovechar la segunda oportunidad que la vida le había dado. «Quiero volver a estudiar, papá», dijo un día, mientras tomaban café en la cafetería del hospital. «Quiero graduarme y tal vez incluso trabajar aquí en San Ángel, ayudando a otras personas como tú me ayudaste a mí». Alejandro sonrió, sintiendo un orgullo inmenso. «Serás increíble, Isabel. Estoy seguro de eso, y estaré a tu lado, apoyando cada paso». La noticia de la recuperación de Isabel trajo alegría no solo a Alejandro, sino también a los amigos y familiares que habían seguido de cerca su trayectoria. Hubo una pequeña celebración en el hospital, donde todos celebraron las buenas noticias con pastel y risas. Durante la celebración, Isabel dio un pequeño discurso que emocionó a todos los presentes. «Quiero agradecer a todos por su apoyo y cariño. Sin ustedes, este camino habría sido mucho más difícil. Especialmente a ti, papá. Tu amor y dedicación me dieron fuerzas para luchar y vencer». Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabel. «Eres mi inspiración, querida. Vamos a aprovechar cada momento y construir un futuro brillante juntos». Con la salud de Isabel estabilizándose, Alejandro empezó a hacer planes para una vida más allá de los muros del hospital. Decidieron mudarse a una casa cerca del parque donde siempre paseaban, un lugar tranquilo y lleno de vida, perfecto para empezar de nuevo. En el primer día en su nueva casa, Alejandro e Isabel caminaron por el jardín, haciendo planes para plantar flores y árboles. «Quiero plantar un jardín de mariposas», dijo Isabel, con un brillo en los ojos. «Un lugar donde siempre podamos recordar nuestro viaje y la magia de las segundas oportunidades». Alejandro sonrió, sintiéndose lleno de esperanza y gratitud. «Será un jardín maravilloso, así como nuestra vida de ahora en adelante». La recuperación de Isabel no era solo física, era una renovación de esperanza y propósito. Con la sombra del pasado finalmente comenzando a disiparse, padre e hija estaban listos para abrazar el futuro, seguros de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío y disfrutar de cada momento de alegría y amor que la vida les brindara. Y así, con el corazón lleno de sueños y un espíritu renovado, Alejandro e Isabel empezaron a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. La mañana estaba soleada y llena de promesas mientras Alejandro e Isabel llevaban las últimas cajas dentro de su nueva casa. Situada en un barrio tranquilo y acogedor, la casa era exactamente lo que necesitaban para un nuevo comienzo. Paredes recién pintadas, ventanas que dejaban entrar la luz del sol y un jardín amplio esperando el toque cariñoso de Isabel para transformarlo en un paraíso de mariposas. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo un profundo sentido de realización y esperanza. Por primera vez en muchos años, sentía que la vida estaba realmente volviendo a su cauce. «Esta es nuestra nueva casa, Isabel, un lugar para crear nuevos recuerdos». Isabel sonrió radiante. «Me encanta este lugar, papá. No puedo esperar para empezar a decorar y plantar nuestro jardín de mariposas». La adaptación a la nueva casa fue rápida. Cada rincón fue llenado con risas, amor y planes para el futuro. Alejandro e Isabel pasaban las mañanas organizando las habitaciones y las tardes en el jardín, plantando flores y conversando sobre sus sueños. «Quiero estudiar enfermería», dijo Isabel un día,
mientras plantaban margaritas alrededor de una pequeña fuente en el jardín. Quiero devolver al mundo un poco del cuidado y amor que recibí. Alejandro miró a su hija con orgullo. Serás una enfermera increíble, Isabel, y estoy seguro de que todos los que se crucen en tu camino serán bendecidos por tu dedicación y cariño. Con la recuperación de Isabel consolidada, Alejandro también comenzó a retomar sus actividades en el hospital, pero ahora con una perspectiva diferente. Estaba más presente, más atento a las necesidades de los pacientes y de las familias, inspirando a su equipo con la historia de superación de su hija. Una tarde, mientras paseaban por el parque cerca de su nueva casa, Isabel miró a Alejandro con un brillo en los ojos. «Papá, ¿recuerdas la mariposa azul? ¿La que yo creía que traía suerte?» Alejandro sonrió. «Claro que la recuerdo. Siempre corrías tras ella». Isabel se detuvo y señaló una mariposa azul que volaba graciosamente a su alrededor. «Creo que ha vuelto para visitarnos y para recordarnos que la magia realmente existe». Alejandro miró a la mariposa, sintiendo una ola de gratitud. «Sí, Isabel, la magia está en todo lo que nos rodea, especialmente en el amor y la esperanza que nos mantienen fuertes». Los días pasaron en un ritmo tranquilo y feliz. Isabel comenzó a inscribirse en cursos preparatorios para la universidad y Alejandro, además de su trabajo en el hospital, dedicaba tiempo a apoyar los sueños de su hija. Una noche, sentados en la terraza, observando el atardecer, Isabel dijo suavemente: «Gracias por nunca rendirte conmigo, papá, por darme fuerza y creer que podíamos superar todo». Alejandro la abrazó emocionado. «Tú eres mi vida, Isabel, y cada lucha valió la pena para estar aquí hoy, juntos». Con el tiempo, la casa de Alejandro e Isabel se convirtió en un punto de encuentro para amigos y familiares. Las historias de lucha y superación inspiraban a todos los que los visitaban. La vida había vuelto a su cauce, llena de promesas y un futuro brillante. Isabel, ahora completamente recuperada, florecía en su nueva vida. Con el apoyo incondicional de Alejandro, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Y Alejandro, con el corazón finalmente en paz, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Mientras miraban el cielo estrellado esa noche, padre e hija sabían que habían superado las mayores adversidades y estaban listos para cualquier cosa que el futuro les deparara. Unidos por el amor y la esperanza, Alejandro e Isabel continuarían escribiendo su historia, una historia de fuerza, coraje y renacimiento. El sol se levantaba lentamente sobre la nueva casa de Alejandro e Isabel, trayendo consigo una sensación de renovación y serenidad. El jardín estaba repleto de flores vibrantes y las mariposas azules danzaban alegremente alrededor, como un símbolo de esperanza y renacimiento. El viaje que los había llevado de vuelta el uno al otro estaba llegando a un punto de paz y plenitud que ambos habían esperado por tanto tiempo. Esa mañana, la casa estaba especialmente concurrida. Amigos y familiares llegaban para una gran celebración. Era un día de celebración de la vida, la recuperación y el amor que había prevalecido sobre todas las adversidades. Alejandro estaba en la cocina supervisando los preparativos, mientras Isabel ayudaba a poner la mesa en el jardín. Las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire, creando un ambiente de alegría pura. ¿Eres feliz, Isabel?, preguntó Alejandro, acercándose a su hija con una sonrisa cálida. Isabel miró a su alrededor, respirando hondo y sintiendo la paz que la rodeaba. «Más de lo que jamás imaginé, papá. Tenemos todo lo que necesitamos aquí: amor, amigos y un futuro brillante». Los invitados empezaron a llegar, trayendo abrazos y palabras de aliento. La historia de Isabel y Alejandro era conocida por todos, y la fuerza de ellos inspiraba a todos los presentes. Durante el almuerzo, Isabel se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Esta celebración no es solo sobre nuestra recuperación, sino sobre el poder del amor y la esperanza. Papá, tú eres mi héroe. Gracias por nunca rendirte conmigo». Alejandro, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. «¿Y tú, Isabel?»,
eres mi inspiración. Cada día contigo es una bendición. Agradezco a Dios por tenerte de vuelta. Mientras el sol se ponía, la fiesta continuaba con música, baile y risas. Los Mendoza estaban rodeados por personas que amaban y que habían estado a su lado durante toda la travesía. Era una prueba de que, incluso en las mayores oscuridades, el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. Más tarde, cuando los últimos invitados se despedían, Isabel y Alejandro se sentaron en la terraza, observando las estrellas brillando en el cielo. El silencio era cómodo, lleno del suave sonido de la naturaleza alrededor. «Papá, nuestra vida ha cambiado tanto», dijo Isabel, recostándose en el hombro de Alejandro. «Hemos pasado por tantas cosas, pero ahora siento que estamos donde deberíamos estar». Alejandro acarició el cabello de su hija, sintiendo una profunda gratitud. «Sí, querida, hemos encontrado la paz que tanto buscábamos, y sé que, pase lo que pase en el futuro, siempre nos tendremos el uno al otro». Isabel sonrió, mirando al cielo. «La mariposa azul nos trajo suerte, y la magia que lleva nos recordó que el amor es la fuerza más poderosa que existe». Alejandro asintió, sintiéndose completamente en paz. «Vamos a vivir cada día con gratitud y amor, y nunca olvidar lo bendecidos que somos por habernos encontrado de nuevo». La noche avanzaba y el sonido de los grillos creaba una melodía tranquila. Alejandro e Isabel, ahora más unidos que nunca, sabían que el futuro era brillante. Habían superado las mayores pruebas y emergido más fuertes y más conectados. La historia de la familia Mendoza era una de coraje, resiliencia y, sobre todo, de amor incondicional. Habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. Y así, con el corazón lleno de esperanza y alegría, Alejandro e Isabel abrazaron la nueva vida que habían construido juntos, listos para enfrentar el futuro con la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier desafío. Con la paz finalmente encontrada, sabían que estaban exactamente donde debían estar.